porque probablemente acabaría con las resistencias a antibióticos. ¿Es que hay una resistencia a antibiótico o esos microorganismos están en un modo de vida en que el antibiótico pasa por la superficie y no hace un efecto profundo? Yo me decanto por esto, ¿no? Entonces, creo sinceramente que la estrategia de intervención antibiofilm podría resolver el problema de las resistencias a antibióticos. Y, por supuesto, las arqueas. Las arqueas son otros microorganismos que viven en nuestro intestino. Hasta no hace mucho se pensaba que eran bacterias, pero ya se sabe que son un reino diferente y son los grandes supervivientes, con lo cual probablemente son los más especialistas en la generación de estos biofilms. Estas son las diferentes intervenciones, el quorum kenshin, las intervenciones para trabajar el biofilm, pero sinceramente si yo fui una de las personas que más empujé para buscar un producto en Solaris para biofilm es porque lo que había no me convencía 100%. Entonces yo principalmente uso Enterovital, aunque hay otros elementos que también sirven como disruptores del biofilm. Cuando empezamos a utilizar Enterovital, pensábamos que lo que hacía era degradar esos nidos, ¿no? Degradar la matriz de exopolisacáridos de esos nidos y entonces al deshacerlos, los microorganismos, no hace falta la mayor parte de veces ni matarlos porque todo se recoloca. Tenemos que olvidarnos también de ir a cañonazos. No es una buena estrategia. La buena estrategia es conseguir el reequilibrio de todo el ecosistema, no ir matando enemigos, porque esos enemigos están ahí por algo. Y si no arreglo otras cosas, van a volver a crecer. Entonces, en principio pensábamos que era eso. Después ya fuimos viendo que lo que hace es una señalización que interrumpe el quorum sensing. Es decir, los microorganismos, cuando se juntan muchos, empiezan a hacerse un llamado y dicen, aquí tenemos un buen hábitat. Y entonces Proteus llama a todas sus amigas a que vengan a vivir porque han encontrado un buen hábitat. Después, esas comunidades son multiespecie, porque claro, como tienen ciertos residuos que alimentan a otros, pues llaman a otros amigos para que se vayan a vivir allí y al final se monta allí pues el tinglao tan complejo que tenemos, ¿no? En los intestinos. Entonces, Enterovital interrumpe el quorum sensing y lo que creemos es que lo hace a través de una bacteria que es la jefa, que es la E. coli. La bacteria E. coli la llamamos el capitán general de la microbiota y yo creo que dando la señal a la capitana separa este llamamiento, empieza a debilitarse esa formación de biofilm y entonces podemos intervenir con probióticos, con prebióticos, con otras cosas para reequilibrar ese terreno. Esto es en un tubo de hidroterapia de colon, el biofilm saliendo, que fue una de las maneras de comprobar en cientos de personas que cuando tomaban Enterovital movilizaban biofilm. Bueno, aquí tenéis varias fotos. Esta es de mi buena amiga María Luisa, que nos dejó hace un año, pero sigue muy presente, ¿no? Y biofilm en orina. Estos productos son sumamente, ¿cómo se dice? Sistémicos, o sea, holísticos, globales. No, tomando Enterovital vía oral se da la señal a todas las mucosas. Es decir, no tengo que hacer enemas de no sé qué para sacar los biofilms del intestino. No tengo que hacer una intervención en riñón específica para sacar el biofilm, por ejemplo, de infecciones de repetición de E. coli. No tengo que hacer algo específico porque yo lo tomo vía oral, se da la señal y allá donde haya biofilms patogénicos empezarán a degradarse y empezará a darse la señal de no producción, de no síntesis, ¿vale? Y este es, yo creo que el primer caso que yo comprobé, que tenía aquí unas pseudomonas, es un caso de lupus, una gran cantidad de pseudomonas que están implicadas en lupus y otros microorganismos, la E. coli biovare también estaba alta y solo entre esta analítica y la de debajo solo hubo unos meses de Enterovital. Solo con esto ya desapareció E. coli biovare y desapareció el crecimiento de pseudomonas. Habían pasado muy poquito tiempo y aquí todavía quedan otros microorganismos, pero ya vimos que efectivamente no hace falta que yo dé un antibiótico cuando yo hago una buena estrategia antibiofil. No hace falta que yo dé algo específico para pseudomonas, para no sé qué, para no sé cuántos, cuando hago una buena estrategia antibiofil, o por lo menos no hace falta siempre. Sí que usamos a veces orégano, muchas veces propóleo, pomelo, etcétera, como antibióticos,
pero esto funciona por este otro mecanismo que es mucho más resolutivo y mucho más interesante, ¿vale? Y no solo eso, sino veíamos que en cuanto quitábamos a los enemigos, resulta que de repente Enterococcus faecalis, que es una bacteria maravillosa que está en nuestro intestino, que estaba aquí, la pobre muerta en combate, se recuperó solo dando enterovital. No dimos Enterococcus. ¿Qué pasó? Pues que que al reequilibrar el sistema, al no tener que estar en lucha continua esta bacteria que es inmunomoduladora, pues se recuperó solo el sistema. Tenemos que entender que la naturaleza tiene muchos recursos y que muchas veces, si hacemos un exceso de intervención, no permitimos actuar, ¿no? Bueno, ahí de camino ya estábamos con el Solar Vital Isotonic para empezar a movilizar tóxicos en depósito, metales que estuvieran intracelularmente de una manera más o menos rápida. Pero bueno, ya os cuento de Aviro Vital, que surgió después. ¿Por qué? Porque yo veía que en estos niños, y después ya os digo que esto es extensible a todas las patologías crónicas, había primero estaban los metales, ya me di cuenta que era mejor primero empezar a limpiar el intestino, después seguir sacando metales en profundidad, pero que en cuanto resolvías esto, te dabas cuenta que había un problema de inmunidad frente a virus, que por todas partes, o en analíticas o en los estudios de ¿Qué pasó, bioresonancia, hijo? veíamos información de herpes, ¿Qué información de quiere? Epstein-Barr, información de virus por todas partes, ¿no? Entonces, había que Agua. buscar algo que modulara la respuesta inmune frente a virus. Y una vez más, no vamos a matar, vamos a modular esa respuesta inmune para que estén todos, pero cada uno en su lugar. No tenemos que cargarnos al virus que convive con nosotros, pero tenemos que ponerlo en su sitio. Entonces, sirve para reactivaciones virales que están muy presentes en enfermedades crónicas, de Epstein-Barr, citomegalovirus, herpes simple, herpes zóster, etc. Sirve para el daño inducido por es que luego me tumban los vídeos, por los tratamientos que se dan a los niños con tanta estimulación inmunitaria. Bueno, pues sirve para modular otra vez esa respuesta inmune. Modular es clave porque hay niños que están en hiper, tienen una hiperreactividad, y otros que están en hipo. Entonces, esto me lo va a equilibrar, ¿vale? Entonces, bueno, pues surge Avirovital para el reequilibrio de esa inmunidad, y estos son medidas de bioresonancia cuando yo iba testando este producto en personas con problemas virales, ¿vale? Aquí vemos que fortalece un 53%. El que lo vea y no lo conozca, pues igual no lo sabe valorar, pero los que trabajamos con bioresonancia sabemos que esta es una muy buena respuesta de esta inmunidad. Esto es una medida en bazo en diferentes personas. Hice montones de pruebas. En este, por ejemplo, teníamos un 77% de fortalecimiento del bazo, de su respuesta inmune. Y este es un caso de Epstein-Barr reactivado solo con 2 meses de tratamiento de Avirovital, ¿vale? Entonces, en tema de virus, una cosa os quería decir, yo dejo la parte de virus en principio, después de haber hecho el trabajo microbiota, después de haber hecho la limpieza de metales, porque de esa manera vamos a tener un terreno poco favorable para la replicación viral. Es decir, los virus se van a replicar muy fácilmente cuando el cuerpo tiene un montón de metales. Los virus se van a replicar fácilmente cuando no está bien la inmunidad, y eso tiene una estrechísima relación con microbiota. Entonces, el intervenir el tema viral después de haber hecho lo otro hace que la respuesta sea muy buena y muy rápida. Y por eso, en general, esto lo dejo para últimas fases de tratamiento. Ahora bien, hay personas en las que hay que empezar por aquí. No hay un protocolo. Lo que tenemos es que conocer bien las herramientas para después saber utilizarlas. El Solar Vital Isotonic se creó para que pueda ser nebulizado, incluso inyectado, porque está en una estricta esterilidad, y tiene sales de prana sobre una base de agua de mar isotónica. Es decir, Disculpe, por ahí no te hay una preocupes, sí, persona con el micrófono abierto, por favor lo puede cerrar. ok. Vale, entonces, Solar Vital Isotonic surge para poder ser utilizado de una manera que podamos hacerlo llegar a sangre y provocar una quelación intracelular o llegar a depósitos.
Solar Vital Isotonic tiene sales de prana, las que lleva Solar Vital, las del carbonato, y las de acetato, las de Regenerium. Una pequeña parte de Regenerium, creo que es un quinto sobre el total. Entonces, tiene un efecto muy interesante con ese gran impulso detoxificador, pero vimos que poner una parte de Regenerium lo potenciaba, impulsaba una limpieza más profunda. Ya hemos dicho antes que las sales de Regenerium tienen una particularidad que les hace muy interesantes en crónicos y es porque llegan a una profundidad mayor. Entonces, en este caso, la parte de Regenerium que lleva Solar Vital Isotonic no busca tanto regenerar como el hecho de profundizar en ese proceso de limpieza de metales pesados. Bueno, el protocolo creo que lo tenemos también en el canal de Sales de Prana y tenéis información. Y bueno, pues la quelación vía nebulización fue una gran idea eh, para evitar pinchar, por ejemplo, a los niños con trastornos del espectro o a niños que les haga falta hacer una eliminación profunda de metales pesados o un tratamiento simplemente nebulizado, ¿no? Si podéis cerrar por ahí, Ariana. A ver, un momentito, que si no molesta mucho. Ok. Bueno, yo no puedo silenciarla, ¿vale? Si podéis silenciar a los que... Ya está, ok. Vale, entonces, hace falta combinar la vía oral con la vía nebulizada, porque yo voy a mover depósitos con la nebulización y después hay que asegurarse que los vamos a sacar por las vías naturales de eliminación. Van a salir por orina y van a salir por heces, ¿vale? Entonces se hace una combinación de la vía oral con la vía nebulizada. Se usa también mucho el nebulizador. Yo lo utilizo de protocolo cuando hay extracción de amalgamas. O sea, después de una extracción de amalgamas no hay nada mejor que hacer una nebulización. Y en ese caso, en lugar de usar la vía nasal, utilizamos la boquilla, ¿no? Para que entre directo a la cavidad oral. Eso es muy interesante. Aparte de la quelación, la aplicación de Solar Vital vía nebulizado tiene, claro, un efecto inmediato en pulmón. O sea que en personas, por ejemplo, con EPOC es extraordinario. Yo tengo algún caso espectacular en personas con alergia, en personas con asma, pero también lo vamos a utilizar para fortalecer, por ejemplo, intestino. Intestino-pulmón tienen una conexión, hay un eje desde el punto de vista microbiota, pero hay un eje desde los meridianos de medicina china. Entonces, a veces en personas muy debilitadas que no puedo intervenir con probióticos o que no puedo hacer otras cosas, puedo empezar con la vía nebulizada para empezar a fortalecer el sistema y que después eso me permita hacer el trabajo de microbiota o el resto de cosas, ¿no? Y aquí tenéis un mineralograma intraeritrocitario en el que, bueno, pues hubo, creo que no llega a 3 meses de diferencia, están puestos así la comparativa. Entonces, fijaros, esta persona dentro de los eritrocitos, antes de empezar con el protocolo de quelación con Solar Vital, tenía una cantidad de arsénico, en principio, normal, un poquito alto. En cuanto empezamos a movilizar, ya veis que subió de 16 a 22 el arsénico. Y fijaros, esta persona ya había hecho cosas anteriormente para metales, entonces cuando se hizo este análisis tenía una cantidad desorbitada de mercurio en los eritrocitos, en los glóbulos rojos, tenía 32. Solo con 2 o 3 meses de la intervención con la quelación ya bajó a 14,21. Esto de verdad es extraordinario. O sea, para los que conocemos lo que pasa normalmente con los procesos de quelación, esto es simplemente fantástico y sin utilizar elementos químicos, con lo cual no tengo absolutamente ningún riesgo. El selenio también estaba muy alto y aquí ya empezó a bajar significativamente. Pasó de 663 a 490, o sea que el proceso fue fantástico. Este es en cabello y también, bueno, esto es simplemente para mostrar cómo efectivamente las sales movilizan los metales pesados. Partíamos de un antimonio en cabello, que parece que aquí no había nada, pero con el uso de las sales, fijaros, se disparó. Esto ha sido en un proceso largo en una persona con enfermedad de Lyme, en el que, bueno, pues ha habido un trabajo de largo recorrido.
Fijaros aquí, empezamos con un níquel muy alto, que después ya conseguimos poner en rango, pero fijaros en el mercurio una vez más. Yo le presto mucha atención al mercurio y la vida me lo va confirmando cada día porque cada vez que tengo personas con enfermedades importantes y hacemos mineralogramas, pues nos damos cuenta que efectivamente está implicado. Este tenía 5,5 de mercurio en cabello y con el trabajo pues, de las sales se redujo hasta niveles buenísimos. O sea, esto ya no es ni significativo. Y bueno, pues pasó lo mismo con el níquel, ¿no? También un poquito con el titanio. Y aquí tenéis el cómputo total, ¿no? La representación de carga tóxica por metales total antes y después del tratamiento. Esto yo lo he hecho infinidad de veces. Y ahora, bueno, ante todo este momento del ser humano en este planeta, ¿no? Que hay una exposición ambiental tremenda, en el que nos estamos encontrando con unas alteraciones de la microbiota intestinal brutales, pues ¿qué hacemos, no? Pues la buena noticia es que sí tenemos que hacer y que solo hay que entender cómo se hace esto. No me da tiempo a desarrollarlo, pero sí os voy a contar, aunque sea un pasito de las fases y después, pues bueno, ya habrá otras ocasiones y además ya os digo que tenéis vídeos para poder, bueno, pues profundizar en esto. A mí me encanta, bueno, como naturópata, la parte de desintoxicación es punto uno de cualquier intervención de un naturópata, ¿no? Entonces, para mí esto ha sido siempre básico. Después, estudiando medicina ambiental, pues ya no es más que básico. Entonces, me encanta todo este tema de tóxicos y lo que he hecho es juntar esa exposición a tóxicos exógena, xenobióticos, con esa exposición a tóxicos endógena, porque cuando tenemos estos desequilibrios de microbiota, producimos gran cantidad de tóxicos dentro, en el intestino. Entonces, aunque limpiemos, aunque evitemos la exposición ambiental, hay que arreglar ese intestino. Y por eso fue decisivo el encontrar la salida al tema de los biofilms patogénicos, que son grandes productores de amoníaco, de alcohol, de escatol, de aminas biógenas, de histamina. Muchas personas llevan una dieta súper estricta, por ejemplo, baja en histamina, y no tienen en cuenta que a lo mejor, aunque no tomen alimentos ricos o altos en histamina, están teniendo una producción desde el intestino enorme, ¿no? Entonces hay que arreglar este tema. La conexión de todo lo de la medicina ambiental con el tema de la microbiota humana y la microbiota intestinal en particular me parece brutal y me parece la salida para el momento que vivimos, ¿no? Entonces yo este trabajo lo hago más o menos en 6 pasos. Estos 6 pasos los busqué para el tema de autismo, pero realmente después, como os digo, me di cuenta que quien aprenda a resolver estas situaciones puede extrapolarlo porque va a resolver todas. Entonces, puntos fundamentales, metales pesados, microbiota, ahí lo veis en la imagen para que se nos quede grabado. Cada, Y cada ciudad para celebrar. Y lo más que puede pasar es que en una persona no hagan falta los últimos 2 pasos. Imaginaros que alguien viene con un síndrome de intestino, bueno, de intestino irritable, necesitaría todos los pasos, pero que viene con un problema simplemente digestivo, con un problema de tránsito o tal. A lo mejor con los 4 primeros pasos me sirve, pero está muy bien que yo conozca los 6 pasos hacia la salud, basados en la recuperación del equilibrio del ecosistema intestinal y en la limpieza general y limpieza de metales pesados en particular. Solar Vital tiene una característica que no es que limpie solo metales pesados, que te va a sacar el glifosato, los microplásticos, los disruptores y todo lo que tengas por ahí, porque no es la energía. Paso de limpiar, usamos, para mí la entrada esta es imprescindible, limpiar de tóxicos y de patógenos simultáneamente el terreno. Va a haber una limpieza en general, pero una especial limpieza en el intestino, pero también en otras mucosas, también en otros sistemas. O sea, va a haber una limpieza de la matriz extracelular de todas las células, pero vamos a trabajar una limpieza intestinal de tóxicos y patógenos. No podemos desparasitar, no podemos trabajar cándida si no limpiamos a la vez el terreno. En un terreno sucio van a crecer bichos. Si yo solo mato el bicho, queda un terreno predispuesto a que vuelvan a crecer esos bichos. Entonces, no, primero, no tiene sentido ni va a resolver nada a medio ni largo plazo. Y segundo, desparasitar y no hacer nada más
o matar cándida y no hacer nada más es contraproducente, porque la cándida se está comiendo ese mercurio. Si tú solo quitas cándida y no quitas el mercurio, dejas al sistema sin un recurso de eliminación de cándida, o sea, de mercurio, perdón, y va a quedar en un escenario peor que antes de empezar el tratamiento. Es muy importante tener un enfoque que considere ambas partes. Entonces hacemos una primera fase. En la parte de abonar, esto me lo han escuchado los que me conocen mucho, pero lo que he hecho es insertar la estrategia simultánea de quelación, ¿vale? Entonces, yo no me voy a poner a quelar de manera profunda, así que hasta que no haya hecho la limpieza de intestino no voy a sacar suciedad que esté en depósito. Eso también sería contraproducente, ¿no? Entonces, en la segunda fase, donde ya hemos hecho la limpieza intestinal y ya empezamos a trabajar con dieta o con prebióticos para abonar el terreno, puedo utilizar ya Solar Vital Isotonic. Es decir, puedo decir, bueno, como ya no hay patógenos, puedo empezar ya la vía nebulizada y así seguir trabajando en la quelación simultáneamente a la recuperación del equilibrio intestinal. O sea, ya podemos aquí intervenir. En algunos casos espero un poco, en otros lo pongo de inmediato, ¿vale? En esa parte de abono. Abono es abonar ese terreno que va a alimentar a esos microorganismos que quiero que se instauren, que se instalen allí y se queden allí a vivir. Nosotros les damos, los microorganismos nos proveen de muchas cosas y nosotros les damos casa y comida. Entonces, si les damos una casa limpia y buena comida y la que les gusta a ellos, vamos a tener éxito en la siguiente fase, que es la de sembrar. En esta fase he puesto una cosa que para mí es muy importante y os la he comentado hace un ratito, y es que si en esta fase yo hago nebulizaciones, imaginaos que es un paciente que no quiero hacer quelación, o sea, que no hace falta o que yo qué sé, ¿no? Que no me lo planteo. El hecho de hacer nebulizaciones en esta fase de siembra va a aportar energía a ese intestino y como yo lo que pretendo es que voy a meter colonos y quiero que se queden allí a vivir, va a ser como llegar a una casa con comida limpia Ayúdame, y se encima cayó. con energía, ¿vale? Entonces, que sepáis que independientemente de la quelación, en determinadas fases de la recuperación de la salud, podemos meter Solar Vital Isotonic para diferentes funciones. La entrada por pulmón va a tener un beneficio directo en intestino. Y para mí esto ha sido la salida en casos muy graves en los que no se podía dar ni un probiótico, ni se podía dar un aceite esencial, ni se podía dar nada. Podemos empezar por las nebulizaciones, fortalecer el sistema para después seguir trabajando por otros caminos, ¿no? Aquí en esta fase usamos probióticos. Lo siguiente, tenemos que comprobar si a pesar de la limpieza y de la siembra y del abono sigue habiendo un aumento de permeabilidad intestinal, tenemos que trabajarlo. En esta fase, el interés de Regenerium es reparar el epitelio intestinal. Yo me encuentro en muchos casos en los que este epitelio está dañado y hay que regenerarlo. Entonces, bueno, pues no se va por mucho que le demos glutamina, melena de león o lo que sea, no se va a arreglar el aumento de permeabilidad si no tengo un epitelio medio sano. Entonces, simultáneamente utilizo Regenerium si estoy en ese escenario, ¿vale? En el que hay daño de pared ya, que hay un problema estructural. No solo que estas uniones en cremallera estén abiertas, sino que hay un daño de estructura. Y entonces ahí incorporo el Regenerium. Me gusta mucho butirato y melena de león, son mis favoritos para permeabilidad intestinal aumentada. El zinc también es muy interesante. Hay otros productos como la glutamina y tal, pero mis favoritos son estos, ¿vale? Entonces, en reparar fugas, que tengamos en cuenta también Regenerium, porque eso va a, sobre todo si lleva de largo plazo, todo lo que sea crónico, todo lo que sea viejo, es afín al patrón de vibración de Regenerium. Después vendría reconectar. En esta fase es cuando ponemos a comunicarse los dos cerebros. Esta tiene especial interés cuando hay problemas de eje intestino-cerebro, de todos los trastornos del espectro, en todos los problemas neurodegenerativos, pero el nervio vago conecta muchos otros órganos, con lo cual esta conexión también es interesante que la tengáis en cuenta. Mis favoritos, melena de león, lactobacillus plantarum y por supuesto Regenerium. En esta fase de reconexión y de
de conseguir la correcta comunicación de sistemas, Regenerium es más que interesante. Y después ya hay otras fases de reintegrar y recuperar la homeostasis que ya requieren otro tipo de intervenciones, pero ahí sigo utilizando Regenerium. En todas estas fases, a partir de la segunda, puedo usar Solar Vital Isotonic nebulizado. Y voy decidiendo y moviendo ficha en función del caso, de la patología y de lo que tengamos de cuál sea el objetivo de la estrategia en ese momento, ¿no? Esto es más o menos la estrategia. Yo no os puedo dar un protocolo porque las cosas simplemente no son así, pero solo con estas directrices y conociendo bien los recursos terapéuticos que tenéis, yo creo que podéis llegar muy lejos todos y bueno, pues ir abriendo la mente y sobre todo lograr pensar en términos de energía, ¿no? En esta fase última podemos tener que reconectar también o recuperar la correcta comunicación de microbiota con sistema inmune y ahí también nuevamente nos vuelve a servir a Virovital. Ahí también nos sirven hongos, también nos sirven, bueno, otros productos, sobre todo que sean moduladores, que sean inmunomoduladores. Yo la verdad que no utilizo productos ni que supriman ni que aumenten, sino que modulen la respuesta inmune, que es un efecto mucho más amable y mucho más interesante. Y en esta fase, en personas con enfermedades crónicas, muchas veces nos topamos con esas reactivaciones de virus latentes, como son el Epstein-Barr, citomegalovirus, los herpes, etc. Y aquí es un elemento fundamental a Virovital, que lo suelo combinar también con hongos, con Coriolus, con Coriolus, con el PSK, con otros hongos, todos son inmunomoduladores, con la microinmunoterapia, con la homeopatía. Lo bueno de este tipo de productos que tienen un camino menos químico, ¿no? Sino que va a dar una señal, es que es compatible con cualquier otro tipo de tratamiento. Entonces no es desechar lo que ya conocemos, sino, bueno, pues incorporar el esquema y ahí añadir todo tipo de otros recursos. Y este es un caso de Parkinson para que vierais, después de hecho este trabajo por fases, que puede durar un año, bueno, pues cómo está la microbiota después de todo el trabajo. No me da tiempo a presentaros otras cosas, mineralogramas, pero bueno, partíamos de una E. coli BioVaret bastante elevada que se normalizó. Proteus estaba en rango, aquí también teníamos unas pseudomonas altas que también se normalizaron, otros proteolíticos bastante elevados, o sea, como veis, todo el escenario de sobrecrecimientos entró en rango en un contexto de salud que, bueno, pues como os digo, simultánea a la limpieza de metales pesados, lograr reparar el medio intestinal de verdad que es un logro. Yo he visto personas que habían hecho un trabajo intestino, lo habían equilibrado, han hecho otro tipo de quelaciones y el intestino se ha ido a la porra, o sea, se ha desbaratado completo por la salida de metales pesados, por la movilización del propio proceso de quelación. Pero yo lo que planteo es que se puede hacer simultáneamente esa quelación y la recuperación del escenario intestinal, como en este caso que os muestro. Bueno, pues aquí algunos links de ciertas cosas que hemos hablado. De las sales de prana no vais a encontrar publicaciones porque esto es completamente nuevo en este modelo, pero muy viejo porque los métodos espagírico-alquímicos no son nuevos. Es un rescate del conocimiento más fantástico, ¿no? Y nada, pues muchas gracias. Dejo de compartir y así os veo. Guillermo, ¿contestamos alguna pregunta? Claro que sí. Cristian, ¿está por ahí? ¿Nos ayuda, por favor, con unas preguntitas? Hola, buenas a todos. Hola. Bueno, a ver, acá hay esto. ¿Se puede juntar enterovital con solar vital ya que se toman en ayunas? Sí, es una buena pregunta. Yo, de hecho, los doy juntos o seguidos cuando lo que busco es sinergia. O sea, si yo estoy en esa primera fase en la que quiero hacer una limpieza de tóxicos y patógenos, busco un efecto sinérgico, un efecto conjunto de solar vital y enterovital, entonces los doy juntos en ayunas. Muchas gracias. ¿Qué opinas si doy impulso con solar vital y al tiempo uso medicina homeopática para Maravilloso. Ujú.
detoxificar? ¿Se oponen o simplemente se complementan? Se complementan perfectamente. De hecho, para comprender la homeopatía también hay que saber pensar en términos de energía, en términos de ondas, en términos de frecuencias. Bueno, realmente van bajo el mismo prisma. Aquí estamos simplemente con una energía sin direccionar y lo que nos aporta la homeopatía son energías concretas para situaciones concretas, pero muy amplias y apoya maravillosamente. El que sea homeópata, por Dios, que lo siga utilizando independientemente de que incorpore el uso de la energía, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Un paciente con mutación MTHFR puede tomar Avirovital. Sin ningún problema. Puede tomar todos los productos, los que tienen, para los que no sepan, la mutación MTHFR es que tienen una mala detoxificación hepática, son malos metiladores. Entonces, pueden hacer toda la detoxificación, simplemente probablemente van a necesitar un apoyo hepático, que puede ser homeopático, que puede ser valorar si necesiten vitaminas B metiladas, si necesiten qué sé yo, ¿no? Otro tipo de ayudas, pero no hay problema con ninguno de los productos si hay problemas genéticos de detoxificación hepática. Al contrario, como os decía al principio, ¿no? Si tengo energía para la vida y tengo un hígado con un gran problema de detoxificación, lo más probable es que las sales lo primero que hagan es recuperar ese hígado lo suficiente para poder seguir avanzando, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, acá pregunta también, ¿con media hora es suficiente para separar la ingesta de solar vital y el desayuno? Sí, con media hora es suficiente. Ya la energía se ha dispuesto en los procesos que se tenga que poner y bueno, pues ya está, ¿no? Sí, no hay problema. Listo, perfecto. Bueno, vamos, yo creo que con la última pregunta. ¿Podría elevar la hemoglobina glicosilada? ¿Glicosilada? En todos los procesos de desintoxicación temporalmente podemos encontrarnos un aumento, qué sé yo, de colesterol o de determinadas moléculas, pero es un proceso puntual y de hecho eso se comprueba muy fácil. Cuando nos ha pasado en una quelación que aumenta o que se desajustan algunos valores, haces una analítica 2 meses después y ya está todo en orden, o incluso un mes después. Entonces te das cuenta que es bueno, pues el baile bioquímico que provoca esto. Entonces, eso por ahí. Pero la hemoglobina glicosilada se me hace muy raro porque eso ya es una media de 3 meses de valores de glucosa. Tendría que ver todo el contexto porque muchas veces una cosa que dices, uy, esto se nos ha alterado, después comprendes que no es un proceso patológico, que son cambios que suceden y hasta que el cuerpo se estabiliza puede haber ahí unos cambios, pero no me ha pasado nunca con una glicosilada. La verdad es que no he tenido ningún caso, así como os digo que el colesterol sí puede pasar, pero es puntual y es que es una molécula de reparación. No solo pasa con las sales de prana, pasa con cualquier proceso profundo de recuperación, ¿no? Perfecto. Bueno, démosle el campo a la última pregunta. Entonces, en una toxicidad de cobre que está empujando el hierro de una paciente, Ujú. porque ¿cuánto tiempo debe utilizar el isotonic? Bueno, habría que ver por qué. Porque ese cobre está desplazando el hierro. Es un recurso fantástico y muy probablemente le va a reequilibrar los minerales. También sirve para quelar el hierro. Las personas que tienen una ferritina alta, que tienen un problema incluso de hemocromatosis, tienen también un gran beneficio con esto. Cuando hay un excedente de hierro circulante, eso favorece crecimientos bacterianos. Entonces va todo encadenado, es que es lo interesante de estos trabajos tan holísticos, ¿no? Pero por cuánto tiempo no te puedo decir sin conocer el caso, es imposible decir para eso. Ese es uno de los esquemas que tenemos que quitar. Yo lo que haría es, pues bueno, si tiene una analítica, una manera de medir eso, pues ponerlo unos meses, 3, 4 meses, volver a medir y vemos por dónde vamos. Y además, muchas veces detrás de eso nos vamos a encontrar que igual hay mercurio, que igual hay cadmio, que igual hay otras cositas que estaban provocando ese desequilibrio, ¿no? Entonces, pues bueno, pues no os puedo decir tiempos, no tiene límite el uso de la energía, tú lo puedes tomar por años o puedes tomarlo meses y después descansar y después retomar. Imaginaros, ¿no? Si es que es energía para la vida, ¿qué límite tiene eso? Pues en verdad ninguno, ¿no? La verdad.
y siento que ya sé que hay muchas preguntas, pero bueno, pues se nos ha ido el tiempo y bueno, pues ya habrá otros momentos para eso, ¿no? Mar, discúlpeme, Cristian y Mar. Tengo una pregunta que una mamita me está encariciendo que por favor te pregunte. Es una niña que le cae mal el zeolita, que cómo lo puede reemplazar. Ah. Bueno, mira, la mayor parte de veces tomando Solar Vital, que va a movilizar los tóxicos hacia las vías naturales de eliminación, no me hace falta. Pero también se puede usar arcillas, la arcilla blanca, la bentonita, el caolín. Hay otros binders, hay productos en el mercado que sirven de binder, pero bueno, una manera, primero, que sepan que muchas veces no hace falta. Y segundo, que en lugar de zeolita podemos usar arcillas y mejor aún hongos. Hongos que también nos van a servir como de apoyo a la detoxificación. Ahí particularmente Polyporus y Maitake, pero bueno, todos los hongos tienen capacidad quelante. Entonces, bueno, pues tenemos también las algas, clorela, en fin, hay muchos recursos. No, para nada estamos limitados solo a zeolita, ¿no? En el apoyo. Ok, Mar, mil gracias por la conferencia y esperamos que todos hayan estado muy contentos y por esta grandiosa explicación y por esta grandiosa conferencia que nos diste. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Gracias, Mar. Gracias, Cristian. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy.